Buen día, nosotras somos el equipo 2, conformado por Cruz Bautista Angélica, González Salazar Joana Yasmín, Jiménez Cañas Yatsilia Abigail, Sánchez Martínez Andrea y una servidora Mora García Alison. Durante esta presentación vamos a ver el tema de embriología del sistema cardiovascular. Vamos a tocar los siguientes temas: el desarrollo inicial del corazón, incluyendo la formación del tubo endocardíaco primitivo, la torsión normal, la formación de las capas del corazón, la diferenciación del sistema de conducción, la tabicación de corazón, formación de válvulas, división troncoconal, formación de grandes venas, anomalías del corazón y grandes vasos, derivados y anomalías de los arcos aórticos, circulación fetal y neonatal y el desarrollo del sistema linfático. Para iniciar, vamos a recordar que el sistema cardiovascular es el primer sistema importante que va a comenzar a funcionar en el embrión y va a aparecer o va a desarrollarse durante la tercera semana de gestación y va a comenzar a funcionar en la cuarta semana de gestación. Esto va a surgir porque la difusión simple ya no va a satisfacer los requerimientos del embrión para la distribución de oxígenos, nutrientes y eliminación de desechos. El aparato cardiovascular principalmente va a proceder del mesodermo esplácnico, que va a formar el primordio del corazón, del mesodermo paraxial y lateral, y se va a ayudar de células de la cresta neural. En este caso aquí tenemos una imagen en donde vamos a encontrar o vamos a observar al epiblasto, a la cavidad amniótica, al mesodermo esplácnico, que es de donde va a derivar nuestro sistema o aparato cardiovascular, el mesodermo somático, el celoma extraembrionario y el saco vitelino. Para iniciar vamos a ver que el área cardiogénica va a ser el área primordial para la formación del sistema cardiovascular. Esta área cardiogénica va a ser la zona por donde van a comenzar a proliferar o a diferenciarse los diferentes tejidos y se va a dividir en el campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario. El campo cardiogénico primario va a formarse a mitades de la tercera semana de gestación, que como sabemos durante la tercera semana de gestación ocurre la gastrulación, que va a ser el proceso por el cual el disco embrionario bilaminar va a pasar a ser un disco embrionario trilaminar, en donde se van a diferenciar tres capas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este primer campo cardiogénico primario se va a formar cuando las células cardíacas progenitoras, que se van a encontrar en el epiblasto adyacente a la línea primitiva, que va a ser esta zona, va a migrar al mesodermo esplácnico o visceral también. Es decir, en la línea primitiva, en el epiblasto, van a comenzar a desplazarse de manera craneal hacia el mesodermo esplácnico. Y aquí van a ser inducidas por el endodermo faríngeo para formar mioblastos cardíacos, que van a ser nuestros precursores del músculo, y va a formar también islotes sanguíneos, que van a dar origen a células hemáticas y vasos sanguíneos por medio de la vasculogénesis. Con el paso el campo cardiogénico secundario va a estar formado por el campo cardiogénico primario. El campo cardiogénico primario va a formar las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho, y el campo cardiogénico secundario va a formar el resto del ventrículo derecho, el tronco y el cono arterial. Centrándonos en los islotes sanguíneos, que van a ubicarse en el campo cardiogénico primario, estas pequeñas bolitas que se ven aquí y aquí, se van a unir o se van a fusionar y van a constituir un tubo en forma de herradura, que va a formar
como ya dijimos, campo cardiogénico primario, que va a ser en forma de herradura y va a estar revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. El celoma intraembrionario o se va a convertir en la cavidad pericárdica. En la formación del tubo endocárdico primitivo. Como ya sabemos, las células progenitoras ubicadas en la línea primitiva van a migrar hacia el mesodermo esplácnico, van a formar islotes, estos islotes se van a unir y van a formar los tubos endocardíacos. Estos tubos endocardíacos van a unirse y van a formar al tubo cardíaco. En este caso aquí se puede ver tubos endocardíacos y se comienzan a unir formando el tubo cardíaco primitivo, en donde vamos a encontrar el tronco arterioso, bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, aurícula primitiva y el seno venoso. El tubo cardíaco. Como ya sabemos, el tubo cardíaco está formado por la fusión del tubo izquierdo y el tubo derecho, que se debe también a la formación de los islotes sanguíneos. Este tubo cardíaco al inicio se va a ubicar en la región anterior a la membrana bucofaríngea y a la placa neural. Sin embargo, al producirse el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central va a crecer rápido, va a crecer en dirección cefálica y se va a extender a través de la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Es decir, casi como consecuencia del crecimiento del cerebro y del plegamiento cefálico del embrión, la membrana bucofaríngea va a moverse hacia adelante y el corazón y la cavidad pericárdica, que antes se encontraban en la región cervical, se van a encontrar en la región torácica. Como aquí se puede observar, primero este tubo cardíaco, estas células, se van a encontrar de forma craneal y van a comenzar a desplazarse caudalmente hasta llegar al nivel torácico, que es en donde normalmente vamos a encontrar al corazón. Y bueno, regresamos a esta diapositiva. Aquí ya vimos un poco cómo se va a desplazar el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco va a tener un revestimiento endotelial y una capa miocárdica externa. En su polo caudal va a recibir drenaje venoso y va a comenzar a bombear sangre desde el primer arco aórtico hasta la aorta normal en su polo craneal. Se va a unir a la cavidad pericárdica por medio de mesocardio dorsal y ante la desaparición de este mesocardio dorsal se va a dar origen al seno pericárdico transverso, que va a conectar ambos lados de la cavidad pericárdica con el corazón. Aquí vamos a observar un pequeño mapa en donde se explica un poco que el tubo cardíaco primitivo se va a formar a través de la fusión de los primordios miocárdicos y los tubos endocardíacos, que se van a originar de las placas cardiogénicas que se forman en el mesodermo esplácnico. Este tubo cardíaco primitivo está constituida por células endocardíacas, gelatina cardíaca, que en un momento se va a tocar el tema, y células miocárdicas. Este tubo cardíaco se va a flexionar hacia la derecha y hacia adelante, formando el asa bulboventricular, que a su vez va a dar origen o se va a desarrollar de esto los ventrículos. Igual lo vamos a ver un poco más adelante esto. Bueno, el tubo cardíaco
va a estar constituida por 3 capas, que va a ser el endocardio, que va a ser el revestimiento endotelial, el miocardio, que va a ser la pared muscular. Aquí el miocardio va a engrosarse y va a secretar matriz extracelular rica en ácido hialurónico, que va a ser la gelatina cardíaca. La formación del órgano proepicárdico va a ocurrir en las células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Estas células van a proliferar y van a migrar sobre la superficie del miocardio y van a constituir la capa epicárdica del corazón, que en este caso va a ser el epicardio o el pericardio, que va a cubrir la parte exterior del tubo y va a ser responsable de la formación de las arterias coronarias. El asa cardíaca. Bueno, el asa cardíaca se va a dar obviamente a través del tubo cardíaco y pues este tubo cardíaco va a seguir aumentando de tamaño y se va a alargar. Aquí va a ser esencial que el ventrículo se encuentra abajo. Entonces, el ventrículo primitivo se va a mover en dirección ventral y hacia la derecha, y la región auricular, que es esta zona, se va a mover dorsalmente y hacia la izquierda. Es decir, el ventrículo va a comenzar a girar hacia abajo para posicionarse abajo y la aurícula va a comenzar a moverse hacia arriba para posicionarse arriba y tener, como ya dijimos, la posición original en la que encontramos el corazón de un adulto. Y bueno, igualmente aquí tenemos otro pequeño diagrama en donde vamos a ver que la porción auricular va a constituir a la aurícula común, que posteriormente se va a incorporar a la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular no se va a expandir y va a dar origen al conducto auriculoventricular, que va a conectar a la aurícula común con el ventrículo embrionario. El bulbo arterial va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La unión ventrículo-vulvar va a dar origen al agujero interventricular primario y el ventrículo primitivo va a dar origen al ventrículo izquierdo. Y bueno, aquí pusimos una imagen nada más para que quede un poco más claro sobre esta torsión normal del tubo cardíaco o etapa de asa, también llamada, en donde, como ya lo dijimos, al inicio de la etapa se observa que los atrios o la región auricular se encuentra o se sitúa en posición dorsal respecto al ventrículo primitivo, y al finalizar la etapa este atrio alcanza una posición cefalodorsal que mantiene durante todo el desarrollo y pues se observa también en el corazón adulto. Es decir, como ya lo dijimos, ventrículo se encuentra arriba y originalmente lo encontramos abajo, aurícula la encontramos abajo y después de esta etapa la podemos encontrar arriba. Igualmente aquí fue para poner un resumen de lo que acabamos de ver, en donde nuestros tubos endocardíacos comienzan a fusionarse para formar el tubo cardíaco, y el tubo cardíaco comienza a tener una torsión para formar o encontrarse en la posición en la que normalmente la encontramos en un adulto. Y bueno, seguimos con el sistema de conducción. Primero, ¿qué es el sistema de conducción del corazón? Pues el sistema de conducción del corazón es una red de células musculares cardíacas especializadas que van a iniciar y transmitir los impulsos eléctricos responsables de las contracciones coordinadas de cada ciclo cardíaco
para así permitir el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. En la etapa embrionaria, las células miocardíacas en el tubo cardíaco van a tener actividad de marcapasos y van a hacer que el corazón lata alrededor del 21 día de gestación. Poco después, el marcapasos se va a restringir hacia la región caudal del tubo cardíaco y poco después los senos venosos van a asumir la función del marcapasos. Estas se van a incorporar a la aurícula derecha y el tejido de marcapasos se va a disponer cerca del orificio de la vena cava superior, formando así el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular va a iniciar su formación a partir de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que va a coalescer, exceptuando las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que van a terminar en el nodo sinoauricular. El resto de las células del sistema de conducción cardíaca va a derivar de miocitos cardíacos que se van a diferenciar en células de nodo, ramas de haz, fibras de Purkinje y van a provenir de la pared izquierda del seno venoso y de células del conducto auriculoventricular. Tabicación. Bueno, vamos a proseguir con la tabicación, que para iniciar la tabicación, ¿qué va a ser? Va a ser la formación de paredes dentro de las cavidades cardíacas que nos van a ayudar a dividir esta también. Esta va a iniciar a formarse en el día 27 al 37, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 17 milímetros. Estos tabiques se van a formar a través de las almohadillas o tejido endocardíaco a través de dos mecanismos. Este puede ser por crecimiento activo de masas o del tejido desde la periferia hacia el centro, en donde se van a fusionar, que va a ser esta primera imagen que inicia desde la periferia y se unen en el centro. Y otra que va a ser en donde va a haber un crecimiento de una masa desde un lateral y se va a unir al otro extremo, como en esta imagen que podemos señalar aquí. Estas almohadillas o este tejido endocardíaco va a formar el tabique auricular o interauricular también, el ventricular o interventricular. Después va a formar conductos y válvulas que van a dividir a las aurículas de los ventrículos y los canales aórtico y pulmonar formado por el tabique en espiral. Tabicación atrial o formación del tabique interauricular. Bueno, este tabique va a comenzar a formarse en el periodo post-asa, es decir, en la cuarta semana de gestación. Aquí, en el techo de la aurícula común, va a aparecer una cresta en forma de media luna que se va a llamar septum primum. Este septum va a crecer y no va a interrumpir por completo la comunicación interauricular. Va a dejar un pequeño orificio que se va a llamar ostium primum, que posteriormente se va a cerrar debido a que por medio de apoptosis va a aparecer el ostium secundum. Posteriormente va a aparecer el septum secundum, el cual se va a intentar superponerse en el ostium secundum, pero va a dejar una abertura en forma oval que se va a llamar foramen o agujero oval, que va a permitir la comunicación entre ambas aurículas o va a permitir la comunicación interauricular. Su función básicamente va a ser que llegue sangre de la aurícula derecha directamente hacia la aurícula izquierda, que va a explicarse un poquito más en la circulación fetal. Formación del tabique auriculoventricular. Este se va a formar a finales de la cuarta semana y quinta semana de gestación. Igualmente va a estar formado por medio de almohadillas endocardíacas que van a ser llamadas almohadillas endocardíacas auriculoventriculares. Vamos a encontrar aquí la anterior, la posterior, la derecha y la izquierda.
Esta va a formar la división entre aurículas y ventrículos. Su fusión va a ser incompleta para permitir o dar origen a los orificios auriculoventriculares, que va a ser comunicación entre aurícula y ventrículo. Y a partir de esto se va a formar las válvulas tricúspide y mitral que ya conocemos. Esto igualmente en un momento se va a explicar. Otro proceso que ocurre en la tabicación del corazón va a ser la división del ventrículo primitivo, el cual se lleva a cabo en la cuarta y quinta semana y termina a finales de la séptima. Va a comenzar en un reborde muscular medial, en el tabique interventricular primitivo y en el suelo del ventrículo que va a estar cerca de su vértice. Este pliegue en forma de media luna va a tener un borde libre cóncavo, el cual el aumento de su altura va a provocar la dilatación de los ventrículos a cada lado del tabique interventricular, que sería este de aquí en rosita fuerte. Las paredes mediales de los ventrículos en crecimiento se van a acercar y se van a fusionar, formando el primordial de la pared muscular del tabique interventricular. Se va a producir una proliferación neoplástica en este tabique que va a hacer que aumente de tamaño. Como se observa en cada secuencia de imágenes, se ve que se va cerrando cada vez más, bueno, o más bien fusionando lo que es el cojinete endocárdico, el borde vulvar derecho y el izquierdo, para poder cerrar este agujero interventricular. En la séptima semana, el agujero interventricular, que va a estar entre el borde libre del tabique interventricular y los cojinetes endocárdicos fusionados, va a permitir la comunicación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Como se observa aquí en la imagen de la letra E, ya nos aparece lo que sería el ventrículo derecho, el cual gracias a la fusión del borde vulvar derecho que se fusionó, se puede apreciar el ventrículo derecho. Este agujero interventricular se cierra a finales de la séptima semana a medida que los rebordes vulvares se fusionan con el cojinete endocárdico, como se ve de color anaranjado el vulvar izquierdo, de café el derecho y de azul el cojinete endocárdico. El cierre del agujero interventricular y la formación de la parte membranosa del tabique interventricular se va a deber a la fusión de, como ya vimos, de tres fuentes, del reborde vulvar derecho, del reborde vulvar izquierdo y del cojinete endocárdico. La parte membranosa del tabique interventricular, que sería esta parte delgadita de aquí, va a derivar de una extensión de tejido del lado derecho del cojinete endocárdico hacia la parte muscular del tabique cuarto, es decir, que se van a unir para poder tener una separación de lo que sería ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Una vez este tejido se va a unir al tabique aortopulmonar y la parte muscular gruesa del tabique cuarto. La cavitación de las paredes ventriculares van a formar un sistema esponjoso de haces musculares, que también son conocidas como trabéculas carnosas, que serían estas que están aquí en la orillita. Algunas de estas se van a convertir en músculos papilares y las cuerdas tendinosas que van de los músculos papilares a las válvulas auriculoventriculares. Estas serían las cuerdas tendinosas que van hacia los músculos papilares, es decir, como que se unen. Y el tronco pulmonar se va a comunicar con el ventrículo derecho y la aorta con el ventrículo izquierdo. Tronco pulmonar derecho y aorta con el izquierdo. Como aquí se ve, el ventrículo derecho que va a ser con el tronco pulmonar, que es este de aquí, y el ventrículo izquierdo con la aorta.
¿Qué más va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir la división del bulbo cardíaco y del tronco arterioso. Esto ocurre en la quinta semana por la proliferación de células mesenquimales en las paredes del bulbo cardíaco, que va a determinar la formación de los rebordes vulvares. Otra vez nos aparece el reborde vulvar izquierdo, el reborde vulvar derecho y los cojinetes endocárdicos fusionados, los cuales se van a ir acercando para poder fusionarse. Aquí también se aprecian los rebordes vulvares, el tabique aortopulmonar y bien, empecemos con el tronco arterioso. El tronco arterioso van a formar rebordes similares que se van a continuar con los rebordes vulvares. Estos rebordes vulvares y troncales van a proceder del mesénquima de la cresta neural. Es, Estas células de la cresta neural van a migrar a través de la faringe primitiva y arcos faringios hasta alcanzar estos rebordes. Los rebordes vulvares y troncales van a llevar a cabo un movimiento en espiral causado por el flujo de sangre procedente de los ventrículos que propicia la formación de un tabique aortopulmonar en espiral cuando los rebordes se fusionan. Este sería el tabique aortopulmonar y aquí se puede observar cómo tiene una forma en espiral y aquí también. Este, este tabique aortopulmonar va a dividir el bulbo arterioso y el tronco arterioso en dos conductos arteriales, la aorta y el tronco pulmonar, el cual va a girar alrededor de la aorta ascendente. Aquí se observa la aorta ascendente y el tronco pulmonar, el tronco pulmonar gira alrededor de la aorta ascendente. ¿Y qué ocurre con el bulbo arterioso? Bueno, este se va a incorporar a las paredes de los ventrículos que van a ser definitivos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y el derecho, el bulbo arterioso va a estar representado por el tronco arterioso o el infundíbulo, es este de aquí, que va a originar lo que sería el tronco pulmonar. Aquí se ve, con una flecha en azul. Y el izquierdo, el bulbo va a formar las paredes del vestíbulo ártico y la parte de la cavidad ventricular por debajo de la válvula aórtica. Aquí está el ventrículo izquierdo. Y aquí una vez ya formado. Bueno, vamos a continuar con la formación de las válvulas cardíacas. Estas válvulas van a ser repliegues de la túnica íntima del corazón, que van a conformar a las almohadillas o cojinetes cardíacos. Estos se van a formar durante la cardiogénesis, que si recordamos van a ser las fases de asa cardíaca y compartimentalización a partir de las diferentes prolongaciones constituidas por la proliferación del tejido mesenquimático subendocardíaco. Anteriormente habíamos hablado sobre la gelatina cardíaca, pero retomándolo en cuestión de las válvulas, vamos a recordar que en la etapa post-ASA esta gelatina va a sufrir de una remodelación a lo largo del tubo cardíaco, adelgazándose en algunas regiones y acumulándose en otras. Esto para dar lugar a los esbozos de los tabiques que van a separar a las cavidades cardíacas y los sitios donde se van a formar las válvulas atrioventriculares y arteriales del corazón. Si bien vamos a ver que nuestras válvulas atrioventriculares tricúspide y mitral se van a formar exclusivamente a partir de esta gelatina cardíaca y el endocardio de las almohadillas cardíacas, las válvulas semilunares aórtica y pulmonar van a requerir de la participación de las células de la cresta neural
derivadas del cuarto y sexto arco braquial. Bueno, continuando, durante la tabicación, en medida en que se van a separar los atrios de los ventrículos, se van a formar dos almohadillas endocardíacas, las cuales se van a expandir hacia la región del canal atrioventricular con el único propósito de controlar de forma restrictiva el flujo unidireccional de la sangre, a manera de válvulas primitivas. Grupos de células mesenquimáticas van a recubrir estas almohadillas cardíacas y van a migrar y se van a disponer en capas en medida que se van a proyectar las almohadillas hacia la luz del canal atrioventricular. Posteriormente, ambas almohadillas se van a excavar o van a estar remodeladas alrededor de los agujeros atrioventriculares. Esto para constituir los anillos y las valvas de las válvulas atrioventriculares. En las válvulas atrioventriculares, en medida que se van a invadir de la gelatina cardíaca, las células mesenquimáticas van a remodelar el tejido primitivo para formar las valvas y las cuerdas tendinosas, además de continuarse con algunas fibras musculares estriadas cardíacas del miocardio, las cuales se van a diferenciar en músculos papilares. Vamos a encontrar inicialmente la válvula tricúspide, ubicada en la imagen en la parte inferior derecha. Anatómicamente se va a encontrar en el orificio atrioventricular derecho. Va a estar rodeado por un anillo fibroso. Va a contar con 3 válvulas muy bien definidas. También va a contar con un sistema de cuerdas tendinosas y entre 2 o 9 músculos papilares. Respecto a las valvas, la anterior va a derivar de la almohadilla lateral derecha, es la más grande. La posterior va a derivar de la almohadilla dorsocaudal y es la más pequeña. Y la septal, esta va a derivar de la cresta dextrodorsal y es de un tamaño medio. En cuestión de la valva bicúspide, esta la tenemos. Y en cuestión de la válvula bicúspide. En cuestión de la válvula bicúspide o mitral, en la imagen la vamos a encontrar en la parte inferior izquierda. Esta se va a encontrar constituida por un anillo fibroso más difuso a comparación de la tricúspide. Va a contar con 2 valvas y un sistema de cuerdas tendinosas. Y va a contar con músculos papilares que se continúan con el miocardio en la pared cardíaca anterolateral y posteromedial del ventrículo derecho. Respecto a sus valvas, la anterior, septal o aórtica, va a derivar de la almohadilla lateral izquierda, siendo la más grande de sus valvas, y se van a continuar con la raíz aórtica. Y la posterior o mural va a derivar de las almohadillas dorsocaudal y ventrocefálica. Puede dividirse esta en 2 valvas, una posteromedial y otra anterolateral. Estas van a estar unidas entre sí a partir del tercio medio hacia la base que se continúa con el anillo fibroso. Este anillo fibroso va a estar menos definido a comparación de la válvula tricúspide. Y en la válvula pulmonar, en la imagen la vamos a encontrar hacia el superior. Esta va a conectar el infundíbulo del cono arterioso del orificio de salida del ventrículo derecho con el tronco pulmonar de la arteria pulmonar. Esta se va a encontrar constituida por 3 cúspides de forma semilunar. Y entre las cúspides se va a configurar 3 comisuras. Su función es sostener los cúspides de la válvula. De igual manera, por debajo de las cúspides se van a formar 3 triángulos intercalados, que corresponden a extensiones del orificio de salida del ventrículo derecho. Finalmente, la unión sinotubular o unión de la raíz pulmonar se va a caracterizar por una cresta que define la parte superior de los senos de Valsalva y que recorre la parte superior de las comisuras. Y en la válvula aórtica, esta lo vamos a encontrar en el orificio de salida del ventrículo izquierdo. Este se va a continuar con la arteria aorta en su parte ascendente, conectando el corazón con la circulación sistémica. La válvula aórtica va a mantener la misma configuración que la válvula pulmonar, es decir, un anillo bien definido con forma de corona, 3 cúspides, 2 posterolaterales y una anterior, constituidas cada una por la nula, los bordes libres, el vientre y la bisagra. Esta va a tener con su base, se va a encontrar adherida a un anillo fibroso.
y va a tener triángulos intercalados por debajo de las comisuras y la unión sinotubular. Formación de grandes venas. Durante la quinta semana pueden identificarse 3 pares de venas principales: las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Las venas vitelinas se van a encargar de llevar la sangre del saco vitelino al seno venoso, mientras que las venas umbilicales se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Las venas cardinales drenan el organismo del embrión. Venas vitelinas. Antes de entrar al seno venoso, estas venas forman un plexo en torno al duodeno y atraviesan el tabique transverso. Los cordones hepáticos que crecen hacia el interior del tabique interrumpen el curso de las venas y se forma una red vascular extensa, los sinusoides hepáticos. Con la reducción del asta del seno izquierdo, la sangre del lado izquierdo del hígado es dirigida hacia la derecha, lo que da origen al crecimiento de la vena vitelina derecha. El conducto hepatocardíaco derecho constituye el segmento hepatocardíaco de la vena cava inferior. La región proximal de la vena vitelina izquierda desaparece. La red anastomótica en torno al duodeno de origen a un vaso único. La vena porta. Vena umbilical. Al inicio pasan una a cada lado del hígado. Algunas establecen conexiones con los sinusoides hepáticos. En la región proximal de las dos venas umbilicales y el resto de la derecha desaparece. Esto hace que la vena izquierda es la única que lleva la sangre desde la placenta al hígado. Al incrementar la circulación placentaria, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocárdico derecho, da el conducto venoso. Y esto después del nacimiento, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se obliteran y constituyen el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso, respectivamente. Venas cardinales. Al inicio de las venas cardinales, forman el sistema de drenaje venoso principal del embrión. Ese sistema va a estar integrado por las venas cardinales anteriores, que drenan la región cefálica del embrión, y las venas cardinales posteriores, que drenan el resto del cuerpo. Las venas anteriores y posteriores se van a fusionar antes del asta del seno y constituyen las venas cardinales comunes cortas. Entre la quinta y séptima semana se forman venas subcardinales, que van a drenar los riñones, venas sacrocardinales, van a drenar las extremidades inferiores, venas supracardinales, que van a drenar la pared corporal por medio de las venas intercostales. La formación del sistema de la vena cava se caracteriza por la aparición de anastomosis entre el lado izquierdo y el lado derecho, de modo tal que la sangre del lado izquierdo es canalizada hacia el lado derecho. La anastomosis entre las venas cardinales anteriores da origen a la vena brachiocefálica izquierda. La mayor parte de la sangre del lado izquierdo de la cabeza y de la extremidad superior izquierda es dirigida entonces hacia la derecha. El segmento terminal de la BC, vena cardinal posterior izquierda, ingresa a la vena brachiocefálica izquierda y se conserva como un vaso, la vena intercostal superior izquierda. La vena cava superior se forma por la vena cardinal común derecha y por el segmento proximal de la vena cardinal anterior derecha. Las venas cardinales anteriores proporcionan el drenaje venoso principal de la cabeza durante la cuarta semana de desarrollo y por último van a formar las venas yugulares internas. Las venas yugulares externas se originan de un plexo de vasos venosos de la cara
y drena la sangre de la cara del mismo lado de la cabeza hacia las venas subclavias. La anastomosis entre las venas subcardinales da origen a la vena renal izquierda. La vena subcardinal izquierda desaparece y solo se conserva su segmento como una vena conadal izquierda. La vena subcardinal derecha da origen al segmento renal de la vena cava inferior. La anastomosis entre las venas sacrocardinales constituye la vena ilíaca común izquierda. Las venas del cuarto al 11º espacio intercostal derecho drenan la vena supracardinal derecha, que, junto a un segmento de la vena cardinal posterior, va a conformar la vena ácigos. En el lado izquierdo, las venas intercostales, cuarta a séptima, van a ingresar a la vena supracardinal izquierda, que se le denomina como vena hemiácigos, que va a drenar a la vena ácigos. Cardiopatías congénitas. Son malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento, lo que significa que el corazón o los vasos sanguíneos no se desarrollaron correctamente. En el mundo, la prevalencia estimada es de 8 a 12 casos por cada 1000 nacidos vivos, con un ligero predominio del sexo masculino. La incidencia en mortinatos es 10 veces más alta. Empezamos con una que se llama dextrocardia. Es un trastorno en el que el corazón se sitúa en el lado derecho del tórax. Esto ocurre cuando la región cefálica del tubo cardíaco toma una dirección ventral, caudal y a la izquierda. Generalmente viene acompañada de una anomalía llamada situs inversus, que consiste en que los órganos se encuentran en el lado opuesto al que deberían estar. Los motivos no están claramente identificados, aunque hay una gran carga genética, es hereditaria. Transposición de grandes arterias. Es una causa más frecuente de enfermedad cardíaca sinógena en recién nacidos. Esta se va a asociar con frecuencia a otras anomalías cardíacas, como el CIA, que es la comunicación interauricular, y el CIV, comunicación interventricular. La aorta se va a encontrar en posición anterior respecto al ventrículo derecho morfológico y el tronco pulmonar surge del ventrículo izquierdo morfológico. Se va a asociar con la CIA y con el CIV, comunicación interauricular y comunicación interventricular, haciendo que la sangre venosa sistémica desoxigenada que ingresa a la aurícula derecha penetre el ventrículo derecho y a continuación llega al organismo a través de la aorta. La sangre venosa pulmonar oxigenada entra a través del ventrículo izquierdo de nuevo a la circulación pulmonar. Si no se corrige la transposición, estos niños suelen morir en unos meses. Hay una teoría que provoca esta anomalía, que va a ser la hipótesis del crecimiento conal. El tabique aortopulmonar no logra seguir que va a ser la hipótesis del crecimiento conal. El tabique aortopulmonar no logra seguir un trayecto espiral durante la división del bulbo arterioso y del tronco arterioso. Se cree que este defecto es consecuencia de la ausencia del desarrollo normal del cono arterioso durante la incorporación del turbo arterioso a los ventrículos. También puede que esté implicada una migración defectuosa de la cresta neural. Dentro de la embriología es importante conocer a los derivados de los arcos aórticos. ¿Y estos cómo van a surgir? Pues bueno, alrededor de la 4ª semana de la morfogénesis embrionaria, en el mesénquima de cada uno de los arcos faringios se desarrollan 6 pares de arcos aórticos que van desde el saco aórtico hasta las arterias aortas dorsales pareadas. Dichos arcos aórticos van a aparecer de manera cefalocaudal con una simetría de izquierda a derecha y van a constituir un gran aporte vascular primitivo. Además de que es importante considerar que van a tener un proceso dinámico y progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que mientras algunos arcos aórticos
aparecen, otros van a degenerar. Y es así como obtenemos al primer arco aórtico, que va a estar presente 3 días y después va a perder relación con las arterias dorsales. Sin embargo, nos va a dar derivados tanto derechos como izquierdos, pero principalmente va a degenerarse y la parte restante solamente es la que nos va a dar a la arteria maxilar interna derecha e izquierda, que pues si bien recordamos nos irriga oídos, dientes, músculos del ojo y de la cara, y que también nos va a dar a la carótida externa derecha e izquierda. Mientras tanto, el segundo arco nos va a estar formando a las arterias ioideas del hueso ioides, obviamente en su respectiva porción derecha e izquierda, y que por tanto van a estar formando al segundo arco faríngeo. Por otra parte, vamos a tener a las arterias estapedias del estribo, o también, dicho de otra manera, el tercer huesecillo del oído medio. Sin embargo, todo va a cambiar a partir del tercer arco aórtico, los cuales van a perder conexión con las arterias dorsales y se van a identificar a partir del día 28. Pues en su parte derecha, en la parte más proximal, vamos a tener la formación de la arteria carótida común primitiva derecha, mientras que en la parte distal vamos a ver este reconocimiento de la arteria carótida interna derecha. Por otro lado, en la parte izquierda y en su parte más proximal, vamos a tener a la arteria carótida común primitiva izquierda, mientras que en la parte distal a la arteria carótida interna izquierda. Posteriormente, para el cuarto arco aórtico, que se va a encontrar a la misma altura en cuestión a días del tercer arco aórtico, aquí sí va a haber una mayor diferencia, dado que el arco derecho va a persistir por completo y no va a perder conexiones. Al contrario que el arco izquierdo, dado que se va a perder la conexión con la arteria dorsal y por ende en la parte derecha vamos a tener a la porción proximal de la arteria subclavia derecha, mientras que en el lado izquierdo solo vamos a tener la porción media del callado o del arco aórtico. Pero para este momento el quinto arco aórtico no va a tener derivados. Sin embargo, en el sexto arco aórtico vamos a ver que se va a perder la conexión con las aortas dorsales y en el lado derecho va a desaparecer el conducto arterioso que se tenía con anterioridad. Es por ende que en la parte proximal del lado derecho se va a tener a la arteria pulmonar derecha, que para su formación también va a necesitar de un plexo venoso pulmonar en el lado derecho. Y en su parte distal se va a degenerar. Por otro lado, en la parte izquierda, en su parte proximal, vamos a tener a la arteria pulmonar izquierda, que también va a necesitar de este mismo plexo, solamente que del lado izquierdo, y en su parte distal del conducto arterioso, que vamos a ver que este va a tener una importancia a la hora de comunicar la arteria pulmonar con la aorta. Y pues como dato curioso, vamos a ver que las aortas dorsales a partir de la semana 8 se van a unir a nivel del diafragma, a nivel de L1 específicamente, y que del lado derecho va a tener la porción media de la arteria subclavia derecha, mientras que del lado izquierdo va a formar la porción descendente o distal del callado aórtico. Mientras que las séptimas arterias segmentarias, que también son importantes, se van a encontrar a nivel de ambos cuartos arcos aórticos, y del lado derecho vamos a tener solamente la porción distal de la arteria subclavia derecha, mientras que en el lado izquierdo vamos a tener toda la arteria subclavia izquierda. Y pues por último, el saco aortopulmonar va a comprender ambas aortas ventrales, y como era de esperarse, algo que no se forma de la manera que debería, pues nos puede causar ciertas anomalías. En este caso no va a ser la excepción, y dentro de las anomalías derivadas de los arcos aórticos, dentro de las principales vamos a tener a la coartación de la aorta, que va a ser un defecto que va a ocurrir al momento del nacimiento y va a provocar un estrechamiento inusual de la aorta. Este se va a clasificar en 3 formas, que va a ser la preductal, ductal y postductal. Aunque esta anomalía tiene una mayor predisposición
por los varones, también lo vamos a encontrar en mujeres, y aunque es un defecto de nacimiento, también se encuentra en adultos, dado que a veces puede llegar a ser asintomático. Y pues la clasificación más que nada es para ver en la porción en la que se va a encontrar esta coartación. Por ejemplo, en la yuxtaductal, pues vamos a ver que se encuentra más que nada en la entrada al conducto arterioso, mientras que en la postductal, que va a ser más frecuente en adultos, va a ocurrir distal al conducto arterioso, y en la clasificación preductal va a ser más frecuente en niños y va a ocurrir en la aorta proximal al conducto arterioso. Y aunque actualmente ya no se utiliza mucho esa clasificación, dado que se descubrió que difieren mucho en cuestión a sintomatología, pues para poder ubicar anatómicamente pues esta afección o esta anomalía, pues sigue siendo de mucha utilidad. Otra de las anomalías que pues se parece es la del callado aórtico doble. Y pues esta más que nada va a ser una malformación congénita, va a ser menos frecuente que la coartación aórtica, y pues esta va a caracterizarse más que nada por la presencia de dos arcos aórticos que van a formar un anillo vascular completo que puede comprimir la tráquea y el esófago. Y este pues básicamente dentro de sus principales características es que va a provocar ciertas dificultades respiratorias, cianosis, por lo mismo, que va a estar relacionada con la alimentación, estridores y disfagia. Algo que también es importante a destacar es este anillo vascular, el cual vamos a ver que pues va a estar implicado en algunas de estas anomalías del corazón. Y pues ¿qué va a hacer este anillo? Pues que se va a aplicar en aquellas malformaciones del callado aórtico o de la arteria pulmonar que establecen relaciones anormales con el esófago y la tráquea. Este va a estar más frecuente y va a ser más grave dependiendo del lugar en el que se encuentre. Sin embargo, en esta anomalía del callado aórtico doble, pues va a ser considerado de gravedad, ya que existen 4 arcos aórticos embrionarios de ambos lados, y pues la sintomatología va a estar derivada por la misma compresión que se tiene en el esófago y tráquea, y que pues dentro de los factores más importantes va a ser la determinación pues de un tratamiento que se acople a la gravedad de los síntomas y de la anatomía de la malformación. Y pues ¿por qué se va a dar? Precisamente porque si recordamos, en el cuarto arco aórtico vamos a tener a esta formación, ¿no? Que pues si no se da bien va a tener una regresión incompleta y la arteria dorsal derecha va a permanecer presente en conexión con su contralateral. Una vez entendido esto, vamos a entender un poco más a la otra anomalía, que va a ser la de la arteria subclavia derecha anómala. Y que si bien recordamos, pues la arteria subclavia derecha va a surgir de la parte distal del callado de la aorta y va a pasar por detrás de la tráquea del esófago. Entonces, ¿dónde va a estar la anomalía? Pues bueno, este va a estar más que nada caracterizado por un anillo vascular que pues no tiene suficiente pues importancia a comparación de la anomalía anterior, debido a que pues no es lo suficientemente estrecho como para comprimir al esófago y la tráquea. Sin embargo, pues aquí vamos a ver que el arco aórtico izquierdo va a tener 4 ramas en vez de 3, y pues también va a estar asociado a cardiopatías congénitas y es de las más comunes, por ende va a estar albergando alrededor del 0.4 y 2% de la población aproximadamente. Y pues bueno, esto va a ocurrir como una consecuencia de la malformación del cuarto arco aórtico derecho y de la aorta dorsal derecha, que van a desaparecer craneales a la séptima arteria intersegmentaria, y que por ende, a medida que se va a avanzar en el crecimiento diferencial, el origen de la arteria subclavia derecha va a pasar en sentido craneal hasta que se sitúe cerca del origen de la arteria subclavia izquierda. Comenzamos a hablar de arterias vitelinas y arterias umbilicales. Las arterias vitelinas
que al inicio son una serie de vasos en par que irrigan el saco vitelino, se fusionan de una manera gradual y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. En el adulto se representa por las arterias celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Esos 3 vasos irrigan al intestino anterior, al intestino medio y al intestino posterior, respectivamente. Las arterias umbilicales, que al inicio son pares de ramas ventrales de la aorta dorsal, se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Durante la 4ª semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta, la arteria ilíaca común, y pierde su segmento de origen. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten a manera de arterias ilíacas interna y vesical superior. Arterias coronarias. Las arterias coronarias derivan del epicardio, que se diferencian a partir del órgano proepicárdico. Se va a ubicar en la región caudal del mesocardio dorsal, un derivado del CCS, que es un campo cardiogénico secundario. Las células mesenquimatosas recién formadas generan entonces células endoteliales y de músculo liso para las arterias coronarias. Las células de la cresta neural también contribuyen a la producción de células de músculo liso a lo largo de los segmentos proximales de las arterias y pueden dirigir la conexión de las arterias coronarias con la aorta. La conexión ocurre por el crecimiento de células del endotelio arterial hacia el anterior de la aorta, lo que hace que las arterias coronarias invadan la aorta. Bueno, vamos a comenzar con el tema de circulación fetal y neonatal. Antes de comenzar a describir estos dos tipos de circulación, vamos a dar algunas diferencias que tienen entre ellas. La circulación fetal, el intercambio gaseoso va a ocurrir a nivel de la placenta, mientras que en la neonatal el intercambio será en los pulmones. La placenta, al no ser un órgano tan apto para este intercambio, va a conllevar a que la concentración de oxígeno en el feto sea menor a nivel de la neonatal. Bueno, la circulación fetal va a ser caracterizada por tener cortocircuitos. Estos cortocircuitos se refiere a la mezcla de sangre arterial con la venosa. Estos cortocircuitos pueden ser intracardíacos o extracardíacos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, otra diferencia es que en la circulación fetal los ventrículos van a trabajar en paralelo, a diferencia de la neonatal, que trabajan en serie. Bien, la circulación fetal va a estar diseñada para satisfacer las necesidades que va a tener el feto durante su vida intrauterina, además de prepararlo para los rápidos cambios que va a sufrir al experimentar el momento del nacimiento. Bueno, la circulación va a comenzar en el embrión desde el principio de la 4ª semana de gestación, en el momento en que el corazón va a empezar a latir. Sin embargo, va a ser hasta la etapa fetal cuando esté bien desarrollada o esté bien estabilizada. Bueno, esta circulación fetal, como ya habíamos dicho, se va a mantener hasta el momento del nacimiento, cuando el producto se haga cargo de la circulación sistémica y pulmonar. Vamos a comenzar a hablar de la circulación fetal. Como habíamos comentado antes, esta circulación se va a caracterizar por tener cortocircuitos se va a caracterizar por tener momentos en que la sangre arterial se va a mezclar con la sangre venosa. Vamos a explicarlo un poco más a fondo. Todo va a comenzar en las arterias umbilicales. Estas arterias van a ser ramas de las arterias ilíacas internas, y estas van a llevar sangre venosa a la placenta. Aquí en la placenta va a ser el intercambio gaseoso, específicamente en los espacios intervellosos de la placenta. Ok, bueno, pues ya se hizo el intercambio. Ahora la sangre arterial, la sangre oxigenada, mejor dicho, va a llevar la placenta para el feto por la vena umbilical. Aquí es importante decir que la presión parcial de oxígeno
va a estar entre 35 y 30 milímetros de mercurio. Ok, la sangre que está viajando por la vena umbilical va a llevar o va a ascender hacia el hígado. Esta sangre va a poder tener dos vías. La primera es la vía circulatoria portal y la segunda es la vía del conducto venoso. La mayor parte de sangre va a llevarse por el conducto venoso y aquí es donde va a ocurrir nuestro primer cortocircuito. La sangre de la vena umbilical se va a mezclar con la vena cava inferior. Y aquí es donde empieza la mezcla de sangre. La sangre que va a estar viajando por la vena cava inferior va a tener va a tener una presión parcial de oxígeno de entre 26 a 28 milímetros de mercurio. Esta sangre va a llegar a la aurícula derecha y lo que va a permitir el paso de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda va a ser el agujero oval. Bueno, aquí va a ser uno más de los circuitos, el agujero oval. Este va a permitir que la sangre se vuelva a mezclar, o sea, este es el segundo momento en el que va a ocurrir un cortocircuito, ¿ok? Lo que va a permitir que la mayor sangre se pase de la aurícula izquierda a la derecha va a ser que el agujero oval va a tener una válvula, que es la válvula de Eustaquio. Esta va a permitir que la mayor parte de sangre fluya por el agujero oval, llegando a la aurícula izquierda. Bueno, aunque va a ser mayor el paso en de la aurícula derecha a la izquierda, aún así va a caer un poco de sangre en nuestro ventrículo derecho. Y aquí es donde se va a mezclar la sangre que teníamos, que se pasó por el agujero oval, y la sangre de la vena cava superior. Entonces va a tener aquí aquí va a ser el cortocircuito, ¿vale? La sangre que teníamos en nuestro ventrículo derecho va a ser expulsada y va a llevarse. La sangre que teníamos en nuestro ventrículo derecho se va a expulsar y va a llevarse a través del tronco pulmonar. Va a llegar a nuestros pulmones. Ahora, como habíamos dicho, en la circulación fetal, los pulmones van a estar colapsados, o bueno, van a estar llenos de líquido amniótico. Por lo tanto, solamente el 5% de la sangre va a llegar a los pulmones. Ok, los pulmones ya hicieron su trabajo, ya hicieron el intercambio gaseoso y van a regresar la sangre a través de las venas pulmonares. Va a pasar poca sangre a través de la válvula mitral a nuestra aurícula derecha, a nuestro ventrículo derecho, perdón. Y esta sangre, al momento de que el corazón se vaya a contraer, igual va a expulsar la sangre a través de hacia la aorta. Y bien, ahora, aquí es importante recordar que va a haber un circuito, otro circuito, el cual lo va a dar el conducto arterioso. El conducto arterioso va a ser una anastomosis de dos arterias, la pulmonar y la aorta. ¿Ok? Aquí está. Si vemos en esta, se nos marcó como colores diferentes, es que una vez más se va a mezclar la sangre, o sea, otro cortocircuito. El cortocircuito el conducto arterioso lo que va a permitir es que la sangre se vaya hacia la aorta y no a los pulmones. Ahora, ya tenemos sangre oxigenada y va a viajar hacia la aorta descendente, ¿ok? Nuevamente, aquí es importante mencionar que la presión parcial de oxígeno va a encontrarse entre 18 y 22 milímetros de mercurio. Y, sí, va a viajar sobre la arteria aorta y nuevamente va a llegar hacia las arterias ilíacas y después a las arterias ilíacas externas y nuevamente va a comenzar el circuito
en las arterias ilíacas internas. Y bueno, en la circulación neonatal habíamos comentado que esta va a ocurrir cuando se interrumpa la circulación fetal, es decir, que cuando se va a interrumpir bruscamente la circulación de la placenta. Aquí los pulmones van a empezar a funcionar. La característica de esta circulación es que los ventrículos aquí van a trabajar a manera de serie, a diferencia de la fetal que trabajaban en paralelo. Y bueno, aquí este tipo de circulación nos va a dar dos tipos, se va a caracterizar también tener dos circuitos sanguíneos en serie, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Bueno, otra característica, o bueno, de la diferencia que habíamos marcado para la circulación fetal y la neonatal, es que aquí los ventrículos van a trabajar a manera de serie, a diferencia que la anterior habíamos visto que trabajaba en paralelo. Aquí pues ya no va a haber cortocircuitos, aquí ya la sangre ya no se va a mezclar. Y bueno, aquí es importante decir que el feto o el producto va a tener momentos de adaptación. Estos mecanismos pueden ser de forma inmediata, de días o semanas. El principal va a ser que va a comenzar el inicio de la ventilación. Es por esto que va a tener una menor resistencia vascular pulmonar. El segundo sería el cese de la circulación placentaria. Esto es por ligar el cordón umbilical y va a haber una mayor resistencia vascular periférica. En la circulación neonatal, el ventrículo derecho va a disminuir su presión y va a disminuir su volumen, porque ya no va a recibir la sangre de la placenta. Ahora, otro de los cambios es que va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha en el conducto arterioso. Aquí es donde se van a intercambiar las presiones. Recordemos que en la fetal era de derecha a izquierda y en la neonatal es de izquierda a derecha. Lo siguiente que ocurre van a ser cambios en el ventrículo izquierdo. Este ventrículo va a tener que bombear más sangre contra la resistencia vascular periférica que aumentó. Otro de los cambios es que el ventrículo izquierdo va a aumentar su volumen, va a aumentar su grosor de su pared y su masa, al mismo tiempo que aumentar su presión. Otro de los mecanismos que va a ocurrir en la circulación fetal y neonatal es que se va a cerrar el agujero oval. ¿Pero cómo se va a cerrar? El septum primorium se va a poner hacia el septum secundarium. Este va a hacer que el agujero oval se cierre y posteriormente se va a llamar fosa oval. Algo importante que mencionar para el cierre del agujero oval es que su cierre funcional va a ocurrir en los primeros 90 minutos y su cierre anatómico ocurrirá después de los 5 años. Otro de los cambios que va a ocurrir en la circulación neonatal es que va a cerrarse el conducto arterioso. Vamos a recordar que va a comunicar el tronco arterial con la aorta. Este conducto, al cerrarse, nos va a dar lo que se conoce como ligamento arterioso. Y el cierre del conducto arterioso se va a dar por la elevada presión parcial del oxígeno y una disminución en las prostaglandinas. Su cierre funcional va a ocurrir a partir de las 24 horas y su cierre anatómico a partir de los 60 días. ¿Qué va a pasar con las arterias umbilicales? Estas se van a cerrar a partir de estímulos mecánicos o térmicos y también por el aumento de la presión parcial de oxígeno. En su parte distal nos van a dar el ligamento umbilical medial, que está señalado a partir de la flecha amarilla. En su parte proximal nos van a dar la arteria vesical superior. Y bueno, ¿qué va a pasar con la vena umbilical? El colapso de la vena umbilical nos va a dar el borde inferior del ligamento faliciforme. Este se va a pasar a llamar ligamento redondo del hígado. ¿Y qué pasa con el conducto venoso? Este también se va a formar como otro ligamento. Este ligamento se conoce como ligamento venoso. Vamos a hablar acerca del desarrollo del sistema linfático. Este va a ocurrir a finales de la sexta semana. Y algo que va a tener similar es que los vasos linfáticos se van a formar del mismo modo que los vasos sanguíneos y van a establecer conexiones con el sistema venoso. Además de que los capilares linfáticos se van a unir entre sí y van a dar lugar a una red linfática.
Comencemos con el desarrollo de los sacos linfáticos, que va a ocurrir a finales del periodo embrionario. Bien, van a existir 6 sacos linfáticos primarios, van a existir 2 yugulares, que van a estar cerca de la unión de la vena subclavias y cardinales anteriores, que van a ser las futuras venas yugulares internas. Va a tener 2 sacos ilíacos, que van a estar en la proximidad de la unión de las venas ilíacas y las venas cardinales posteriores. Un retroperitoneal, que va a estar en la raíz del mesenterio de la pared abdominal posterior. Una cisterna de Kilo, que va a estar en la posición dorsal respecto al saco linfático retroperitoneal. Y ya. Ahora, el desarrollo de los conductos linfáticos. Bien. Los vasos linfáticos se van a ir a los sacos linfáticos y van a pasar a lo largo de las venas principales de la cabeza. El cuello y extremidades superiores, desde los sacos linfáticos yugulares. El tronco y extremidades inferiores va a ser desde los sacos linfáticos ilíacos. Y al intestino primitivo desde el saco linfático retroperitoneal y cisterna del Kilo. Retroperitoneal y cisterna del Kilo. Y a partir de esto se van a formar 2 conductos de gran tamaño, el torácico derecho e izquierdo, que va a conectar los sacos linfáticos yugulares y la cisterna, que tiempo después se van a anastomosar dichos conductos. Aquí te observo una vista ventral que va a ser a las 9 semanas, que va a representar los pares de los conductos torácicos. Y aquí va a ser en un periodo fetal tardío, que se muestra la formación del conducto torácico y linfático derecho. El conducto torácico se va a desarrollar a partir de la porción caudal del conducto torácico derecho, la anastomosis entre los conductos torácicos y la porción craneal del conducto torácico izquierdo. Y el conducto linfático derecho, este es el linfático derecho, y este es el torácico, va a derivar de la parte craneal del conducto torácico derecho, los cuales van a estar conectados al sistema venoso en el ángulo situado entre la vena yugular interna y la subclavia, este ángulo de aquí. Ahora, el desarrollo de los ganglios linfáticos. Los sacos linfáticos se van a transformar en grupos de ganglios linfáticos durante el periodo fetal inicial. Se va a producir por una invasión de células mesenquimales en cada saco linfático, que va a romper su cavidad en una red de canales linfáticos, los primordios de los senos linfáticos. Y otras células mesenquimales van a dar lugar a la cápsula y la estructura del tejido conjuntivo del ganglio linfático. Desarrollo de los linfocitos. Estos van a derivar de las células madre del mesenquima del saco vitelino y posteriormente del hígado y del vaso. Van a penetrar la médula ósea, donde van a formarse y donde van a dividirse para formar linfoblastos, y los linfocitos que aparecen en los ganglios linfáticos antes del nacimiento van a proceder del timo, que recordemos que es un derivado de la tercer par de bolsas faríngeas,
los cuales lo van a abandonar y circular a otros órganos linfoides. Después, algunas células mesenquimales de los ganglios linfáticos se diferencian en linfocitos y en los ganglios linfáticos no aparecen nódulos linfáticos hasta antes o después del nacimiento. Desarrollo del vaso. Bien, el vaso se va a desarrollar a partir de una agregación de células mesenquimales en el mesenterio dorsal del estómago. Este sería el vaso. Por su parte, el desarrollo de las amígdalas, que serían las palatinas, que derivan del segundo par de bolsas faríngeas, las tubáricas, que van a ser agregaciones de nódulos linfáticos alrededor de la desembocadura faríngea de las trompas faringotimpánicas, que van a ser las de Eustaquio. Las faringes o adenoides, que son un grupo de nódulos linfáticos de la pared de la nasofaringe, y la lingual, que va a ser una agregación de nódulos linfáticos en la raíz de la lengua. Podemos encontrar dos anomalías. La primera es el linfodema congénico, que va a ser una tumefacción difusa de una parte del cuerpo a causa de la dilatación de los canales linfáticos primitivos o de la hipoplasia congénita de los vasos linfáticos. Este sería un linfodema congénito en la extremidad inferior izquierda. Y el higroma quístico, que va a ser una tumefacción grande de la parte inferolateral del cuello formada por cavidades rellenas de líquido, únicas o múltiples y de gran tamaño. Estas van a derivar de la transformación anómala de los sacos linfáticos yugulares, surgiendo de partes del saco linfático yugular que se separan de este, o bien de espacios linfáticos que no logran establecer conexiones con los conductos linfáticos principales. Pueden estar presentes en el nacimiento y con frecuencia aumentan de tamaño y se hacen evidentes durante la lactancia. Aquí se puede ver en un círculo en rojo lo que sería un higroma quístico y aquí una extirpación del mismo. Eso sería todo por nuestra parte. Aquí les dejamos unas referencias de donde nos basamos para poder realizar esta presentación.